Libro en audio. Antonio Millán Puelles. Fundamentos de Filosofía. Capítulo 1. El concepto de filosofía. Punto 3. El origen del filosofar. No cabe duda de que el filosofar es imposible cuando las más apremiantes necesidades comprometen al hombre, de una manera práctica, en los concretos menesteres de la vida. Para que la actividad filosófica tenga lugar se requiere una mínima dosis de ocio y de despreocupación. El puro teorizar supone una cierta holgura en nuestra vida. 17, y, en tanto que es una especie de lujo existencial, es incompatible no solo con las exigencias inmediatas de todo quehacer práctico, sino también con la inevitable serie de preocupaciones que ellas traen consigo. El filosofar es, pues, de hecho, un paréntesis en la ordinaria vida de negocio, y solo se realiza, tanto en la historia de la humanidad como en la singular existencia de los individuos, cuando se dan las circunstancias necesarias para que el hombre pueda recogerse en la consideración especulativa de las cosas. Pero esto significa únicamente que el ocio y sus supuestos naturales son una imprescindible condición de la actividad filosófica. Cuál sea el origen y la causa propia que, de una manera eficiente, se halla en la base de esta actividad, es, sin embargo, una cuestión distinta. Con relación a ella puede hablarse, en principio, de un impulso radical o raíz de todo impulso humano hacia el saber y, por tanto, hacia la filosofía. Con esto no se persigue aún la esencia misma de lo que hace el origen del filosofar, pero se toca una dimensión humana sin la cual ese origen carecería completamente de sentido. El impulso, de que hemos hablado es precisamente la tendencia al saber, a la que Aristóteles consideraba naturalmente humana. Con esta afirmación se abren, por cierto, los libros metafísicos del Estagirita. Todos los hombres tienden por naturaleza al saber. 18. Por tres razones cree Santo Tomás que es, efectivamente, natural esta tendencia. 19. En primer lugar, el hombre tiende al saber, como la materia a la forma. Por materia se entiende, en esta terminología, de un modo general, todo lo que es indeterminado y necesita intrínsecamente de una determinación o perfeccionamiento, y, recíprocamente, se denomina forma a lo que perfecciona y determina de ese modo a la materia. Por el saber, en efecto, el entendimiento, que es de suyo indeterminado y vacío, se puebla con los seres que va efectivamente asimilando. En segundo lugar, todo ente tiene una inclinación natural a su operación propia, y la operación propia, característica del hombre, es justamente el saber tal como arriba ha sido caracterizado, es decir, en cuanto es algo que conviene a nuestro ser específicamente intelectual, a diferencia del animal, pero que no es tampoco la sabiduría plena y absoluta. Tal inclinación es natural, por tanto, en cuanto expresiva de nuestra propia y peculiar naturaleza. Por último, y aunque este es un dato cuya perfecta comprensión supone muchos puntos del sistema tomista, entiende el santo que la felicidad humana solo se alcanza por aquella unión con Dios que se realiza por el entendimiento, de donde la natural inclinación al saber surge como consecuencia de su natural deseo de felicidad. Pero con todo ello queda dicho solamente que la filosofía se encuentra, de una manera radical, en el hombre, o, si se quiere, que el hombre es radicalmente filósofo. Cabe, por tanto, preguntarse ahora, ¿qué es preciso, de hecho, para que también lo sea de una manera formal? Tal es el tema de la moción o impulso efectivo del filosofar. Platón y Aristóteles lo ponen en la admiración. 20. Según esto, el impulso determinante de la actividad filosófica no debe ser identificado a la ordinaria solicitud con que la realidad normalmente pulsa nuestra facultad sensible. El entendimiento es movido a la filosofía con una moción extraordinaria, sacudido por una conmoción. En el conocimiento puramente sensible, la espontánea tendencia a la aprehensión de las cosas se despliega, de una manera esencialmente fácil, sobre la realidad en torno y en ella se desliza normalmente, como en silencio de toda interna trepidación. Los datos sensibles se encuentran ahí, frente a nosotros, con nosotros, y su presencia parece resultarnos lo más natural del mundo. Pero de pronto algo surge que atrae nuestra atención y nos la roba de todo lo demás. Este algo, se sale de lo corriente, es una cosa extraordinaria y que nos admira. La admiración se distingue de la mirada indiferente y distraída en que es un mirar que se adhiere a su objeto y pugna por penetrarlo. Por eso, no es nunca un mirar puramente sensible, sino que implica, por su misma esencia, una operación intelectual. Esta operación, sin embargo, no es un conocimiento positivo, algo que nos informe sobre la cosa admirada,
sino al revés, un no saber explicarnos, como ella sea posible. Nos asombramos al darnos cuenta de algo de que no podemos dar cuenta. Conviene distinguir en la paradójica estructura de la admiración dos notas o matices que se mezclan y entrecruzan, haciendo muy difícil su análisis. Hay en la admiración un factor intelectual y otro sentimental. Lo extraordinario y sorprendente, lo maravilloso, seduce nuestro interés. Pero, a la vez, inquieta y perturba a la inteligencia. La admiración que da lugar a la filosofía no es tanto un admirar algo, como un admirarse de algo. Por el asombro viene a ponerse en juego el entendimiento, en una primera operación intelectual, que consiste tan solo en darnos cuenta de nuestra propia ignorancia. Frecuentemente, nuestra capacidad de admiración parece hallarse inmersa en una especie de sueño, del que únicamente la presencia de lo misterioso logra hacerla salir. En ocasiones, la propia admiración se detiene en su fase sentimental y parece cohibir toda manifestación del espíritu. Sin embargo, ya en estos mismos casos existe un cierto reconocimiento de nuestra ignorancia. Lo que acontece es que este reconocimiento no es plenamente eficaz, porque se encuentra ahogado por una densa capa de sentimiento admirativo. Solo tiene vigencia científica la admiración cuyo matiz intelectual logra imponerse, haciendo del reconocimiento de nuestra ignorancia un impulso que excite el natural deseo humano de saber. En la base de la teoría platónico-aristotélica de la admiración como principio del saber se halla la práctica de la ironía socrática. La admiración, como la ironía que inspira a tantos diálogos platónicos, nos hace caer en la cuenta de nuestra propia ignorancia. Sócrates hace admirarse a sus contemporáneos de las cosas que tenían por más palmarias. La admiración y la ironía ponen, entre paréntesis, los mismos conocimientos del saber vulgar y mueven al intelecto a penetrarlos con una nueva mirada, que es ya, precisamente, el ejercicio del saber científico. La admiración, sin embargo, no es la filosofía más que de una manera incoativa. Si no tiene eficacia para movernos a la aspiración de la sabiduría, carece del definitivo valor intelectual. En todo caso, la admiración es sólo el principio de la actividad filosófica. Esta no se limita a señalar portentos ni a formular preguntas, sino que intenta explicar aquellos y responder a estas. Por lo demás, en todo ser, justamente por ser, está presente una misteriosa condición, fuente inagotable del filosofar. La admiración, que hace de principio de la actividad filosófica, es susceptible de muy diversas formas y puede producirse por distintos motivos. El admirarse de no se refiere solo a las cosas externas, distintas del sujeto que se asombra. Puede, en efecto, ocurrir que lo que se nos vuelva problemático sea nuestra misma subjetividad, en una de sus múltiples facetas, o tal vez en conjunto, precisamente como subjetividad. Determinadas situaciones vitales, en las que el hombre parece replegarse sobre su propio ser, concentrando en sí mismo la fuerza de la atención intelectual, favorecen, sin duda, la meditación de los temas antropológicos, aunque a través de ellos puedan alcanzar una virtualidad filosófica más amplia. La consideración del tema de la muerte o la del fenómeno, profundamente humano, de la angustia vital, son ocasiones privilegiadas, fuentes excepcionales de admiración y, por tanto, si se sabe penetrarlas, también de filosofía. Tan extremoso es, no obstante, circunscribir el campo de la admiración a los solos problemas de la subjetividad humana, como entender que aquella debe recaer únicamente sobre los demás seres. Y, por otra parte, es conveniente observar que la simple vivencia, por intensa que sea, de las situaciones que hemos considerado excepcionales o privilegiadas a los efectos de la admiración, no es filosofía, ni siquiera, tampoco, admiración que nos conduzca a esta, más que en el caso de que el factor intelectual, presente siempre en el verdadero asombro, tenga la suficiente lucidez y no esté perturbado por el predominio de los factores emocionales. La filosofía no es una sensiblería ilustrada, ni la admiración un mero estado afectivo, mucho menos, una simple vivencia patológica. En este mismo sentido también conviene añadir que la extrañeza, de que parte el filósofo no es el prurito, pedantesco y burdo, de fingir repugnancia a las más obvias y elementales evidencias. Y es muy necesario distinguir la auténtica vocación por la filosofía y lo que tan solo constituye una superficial complacencia, mero esteticismo, ante el estilo, frecuentemente nervioso y paradójico, en que el filósofo plantea sus problemas. La filosofía no es un sistema de reactivos literarios, ni su función consiste en provocar, trascendentales, estremecimientos.